Y vemos acá una saliente que denominamos la bula etmoidal. Es esta saliente que ustedes ven aquí, donde drenan las celdillas etmoidales, sobre todo las celdillas etmoidales anteriores. Vemos acá arriba lo que se hablaba de receso esfenoetmoidal y vemos nuevamente pues esa división que ya hemos hablado de lo que sería la cavidad nasal. Miramos acá entonces los puntos de referencia y lo que les decía, entonces acá a nivel del infundíbulo vamos a tener el drenaje del seno frontal y las celdillas etmoidales anteriores. A nivel de la bula etmoidal vamos a tener el drenaje de las celdillas etmoidales medias. A nivel del hiato semilunar, que es este hiato que se forma en forma de semiluna, vamos a tener la salida del seno maxilar. Y a nivel del receso esfenoidal vamos a tener la salida del seno esfenoidal. De ahí que tenemos entonces hacia la cavidad nasal el drenaje de todos los senos paranasales. Y recordar que en el meato inferior vamos a tener la salida del conducto nasolacrimal, es decir, las lágrimas. La razón por la que cuando producen más lagrimeo, pues empiezan a producir un poco más de mucosidad. Entonces veamos cómo toda esta nariz está muy conectada directamente con los senos paranasales, ya que le permiten la producción de moco. Y no solamente la producción de moco, sino el aumento de la resonancia de la voz, ¿sí? Y además disminuyen el peso del cráneo como tal y hacen que pues, no tengamos que estar caminando con nuestras cabezas hacia adelante. Muy bien, aquí nuevamente los puntos de referencia para que ustedes los puedan mirar. Y finalmente la parte ósea, donde ustedes van a ver algunas estructuras y vamos a mirar algunos huesos que conforman esta cavidad nasal. Entonces vamos a mirar acá, donde tenemos la lámina o la porción ascendente del hueso maxilar. Ahora tenemos el cornete inferior, que es un hueso independiente. Aquí tenemos una porción del hueso lacrimal. Tenemos el cornete medio y el cornete superior, que pertenecen al hueso etmoides. Aquí tenemos la lámina cribosa del etmoides. Aquí tenemos el apófisis unciforme de ese mismo hueso etmoides, que forman lo que es el infundíbulo y el hiato semilunar. Tenemos la lámina perpendicular del hueso palatino. Tenemos atrás las láminas pterigoides, tanto medial como lateral, del hueso esfenoides. Tenemos todo lo que es el seno esfenoidal. Tenemos una parte de la porción basilar del occipital. Tenemos al hueso frontal con su seno frontal y a los huesos nasales, todos formando parte de esa pared lateral, como ya le hemos hablado, como accidentes óseos importantes, el agujero incisivo y los agujeros palatinos mayores y menores, que recordemos que son partes importantes de ese hueso palatino. Muy bien, nuevamente ahí tienen los puntos de referencia óseos. Bueno, algo que no les nombré y que es muy importante es este agujero que se forma acá, que es el agujero esfenopalatino, y por delante y por detrás de él vamos a tener unas apófisis y unas salientes. Entonces por delante del agujero vamos a tener una apófisis que se llama la apófisis orbitaria, y por detrás del agujero vamos a tener una apófisis que se llama la apófisis esfenoidal. Ambas salientes o ambas apófisis pertenecen al hueso palatino. Lo más importante de este orificio es que va a permitir el paso de la arteria y del nervio esfenopalatinos, que van a ser muy importantes en la irrigación e inervación de la cavidad nasal. Muy bien, nuevamente acá vemos lo que es la bula etmoidal, vemos el infundíbulo, vemos el hiato semilunar, vemos la apófisis unciforme del etmoides y básicamente acá nuevamente el agujero esfenopalatino como punto de referencia, el drenaje de las lágrimas a nivel del meato inferior y vemos cómo están cortadas entonces el meato medio y el meato superior. Muy bien, los puntos de referencia. Y acá estamos viendo la parte posterior. Entonces miremos cómo el vómer, con sus dos alas del vómer, van a formar una articulación de tipo esquindilesis que se articula con el esfenoides. Por lo tanto, la articulación se llama esfenovomeriana. Que en el piso de las cóbanas vamos a tener lo que es la porción horizontal del hueso palatino, que hacia la parte superior vamos a tener lo que es el cuerpo del esfenoides, y hacia la parte lateral vamos a tener la lámina medial de la lámina pterigoides, delimitando este espacio, que es el límite posterior de las cavidades nasales. Además, otra cosa importante es este pequeño surco que ustedes ven acá, que es el surco palato-vaginal, por donde va a pasar el nervio, que es muy importante para la inervación de algunas de las estructuras en esa profundidad. Bueno, entonces vamos a detenernos entonces ahorita con la irrigación. Como ustedes ven es bastante abundante. Entonces vemos en la cara lateral y en la cara medial. Entonces vemos cómo existe una zona más o menos de confluencia del drenaje de la irrigación y que esa zona es muy importante cuando tengan epistaxis, es decir, sangrados a nivel de la cavidad nasal. Lo otro importante que ustedes recuerden es que estas arterias provienen de varios sitios. Vamos a ver entonces
que tenemos las arterias etmoidales posteriores y las arterias etmoidales anteriores, además ramas de la arteria oftálmica, que tenemos unas ramas de la arteria facial y que tenemos una rama de la arteria esfenopalatina, rama de la arteria maxilar, que a su vez es rama de la carótida externa. Como las ramas de la arteria facial irrigan sobre todo lo que es la porción anterior, lo que tiene que ver con la parte cartilaginosa del tabique nasal, y como las ramas esfenopalatinas irrigan sobre todo lo que es la pared medial y la pared lateral de estas ramas, acompañadas obviamente de o complementándose con las ramas etmoidales anteriores y posteriores que principalmente van hacia la parte superior de la cavidad nasal. Importante que noten entonces cómo todas ellas hacen anastomosis entre ellas y forman una excelente irrigación de esta cavidad nasal, lo que la hace cinta importante no solamente de producción de epistaxis, sino también desde el punto de vista farmacológico para la absorción y distribución de algunos medicamentos. Vemos entonces cómo también su drenaje venoso va a tener que ver con la vena oftálmica, específicamente más que con la vena oftálmica, con el seno cavernoso, un drenaje importante del sistema nervioso central, con el plexo, con la porción del plexo infratemporal, el plexo pterigoideo, perdón, en la fosa infratemporal, y también va a tener drenaje hacia la vena facial. Esta conexión indica por qué infecciones a nivel de la cavidad nasal pueden terminar afectando directamente o indirectamente a el sistema nervioso central. Y específicamente pueden llegar a causar una trombosis del seno cavernoso, la cual es una condición potencialmente fatal. Vemos entonces su inervación. Va a estar dada principalmente por ramas del nervio olfatorio, principalmente estos ramos etmoidales anteriores del nervio olfatorio, la rama oftálmica, perdón, del nervio trigémino, de esa rama oftálmica, y también de la rama maxilar, que nos va a dar algunas ramitas muy importantes, específicamente esa rama esfenopalatina y esas ramas palatinas mayores y menores, las cuales van a terminar de inervar sensitivamente lo que es la cavidad nasal por dentro y a nivel del tabique. Es decir, toda su inervación sensitiva depende por completo del nervio trigémino. Sin embargo, notamos ahí como hay algunos nervios, algunas ramitas importantes de lo que es el nervio olfatorio, que son los encargados de percibir los estímulos olfatorios. Muy bien, aquí vemos un esquema entonces de cómo estarían representados desde el punto de vista externo los senos paranasales. Aquí los dos senos maxilares, las celdillas etmoidales, que son varias, ya les vamos a hablar, el seno frontal, y nos faltaría un poquito ahí el seno esfenoidal que no alcanzamos a delimitar, sin embargo aquí lo vemos en color morado. Dentro de los senos entonces vemos acá como el seno maxilar es un gran espacio, pero su drenaje es bastante pequeño y tiene que ir en contra de la gravedad. Como ya hemos dicho ya, drena al meato medio. Acá vemos las celdillas etmoidales que drenan, recordemos, también al meato medio, las anteriores y las medias, y las posteriores a el meato superior. Y al meato inferior únicamente las lágrimas, las crestas turbinales, ¿no? Y entonces este drenaje hacia la parte superior hace que este seno maxilar se tape con mucha facilidad. Miren que el seno es bastante grande, pero que el espacio o el drenaje que tiene, vamos a quitar acá para que ustedes lo puedan ver bien, es muy corto, es muy angosto, y eso hace que sea difícil y sea muy fácil que se congestione a este nivel el seno maxilar. Nota importante de anotar con los senos es que los senos frontales son generalmente asimétricos, es decir, no tienen la misma forma, y son tan asimétricos que nadie tiene los senos frontales iguales a otra persona, y pueden servir de identificación tanto como las huellas dactilares que podemos utilizar. Aquí vemos nuevamente entonces el seno maxilar con su pequeño drenaje, y alcanzamos a ver algo acá de lo que es el seno frontal. Vemos aquí una imagen entonces mostrando los senos maxilares, mostrando el seno frontal y mostrando algo de los cornetes y de los meatos que ya hemos enunciado. El seno frontal, como les decía, es asimétrico, a pesar de que en los esquemas no parece mostrar simétrico, pero aquí vemos entonces cómo es evidente esa simetría que es completamente normal de los senos frontales, a veces más o menos evidentes, y las celdillas etmoidales que no se diferencian anatómicamente en anteriores, medias y posteriores, sino que se diferencian es por su drenaje, ¿sí? Recordemos que drenan a sitios diferentes cada una de estas celdillas. Aquí las vemos, como les digo, no hay un punto de referencia anatómico para diferenciarlas, pero sí a través del drenaje que ellas hacen en los meatos medio y meato superior. Y finalmente el seno esfenoidal, que es muy importante por su relación directa con la glándula hipófisis y porque cualquier sinusitis o afectación de estos senos puede afectar también, como les había dicho ya,
cualquiera de las estructuras del sistema nervioso central, y ahí su importancia. Por último, pero no menos importante, les dejo este cuadrito donde les muestra en qué momento del desarrollo, en qué momento de la gestación se forman cada uno de los senos, cuáles están presentes y cuáles están ausentes en el nacimiento, y cuándo terminan su desarrollo completo cada uno de los senos. Es importante porque si ustedes toman algunas radiografías, por ejemplo en niños muy pequeños, pueden que ustedes no encuentren ni el seno esfenoidal ni el seno frontal, y eso es completamente normal, porque aún no se han neumatizado por completo y no se han formado en su totalidad, y eso es totalmente importante que ustedes lo recuerden, y que recuerden que se pueden formar, miren, inclusive hasta los 20 años, es decir, muchos de ustedes todavía no lo tienen formado a lo que es el seno frontal, entonces que recuerden que eso es muy importante. Finalmente acá, lo que van a observar ustedes es un video. Acá en la presentación no me va a salir, pero cuando yo les dejo la presentación anexa ahí, quiero que miren un video de una rinoscopia directa a través de un cable de fibra óptica, donde van a mirar las diferentes estructuras que hemos enunciado en estos videos. La idea entonces es que ustedes observen esto antes de la sesión presencial para poder discutir más a profundidad algunas de las estructuras y algunas de las claves anatómicas de esta estructura tan importante como es la cavidad nasal y los senos paranasales. Agradezco mucho su atención y esperamos encontrarnos entonces en la sesión presencial. Muchas gracias.